se nos dan los vectores A y se nos pide que encontremos el producto cruzado de los vectores A. Vamos a encontrar el vector A cruzado con el vector B. Cuando encontramos el producto cruzado de dos vectores, el resultado es otro vector que es ortogonal o perpendicular a ambos vectores. Entonces, si encontramos el producto cruzado del vector V y W, el resultado es otro vector que es ortogonal tanto al vector V como al vector W. Y la dirección del vector ortogonal se determina curvando los dedos de la mano derecha en la dirección del vector V al vector W. Al hacer esto, su pulgar apunta en la dirección del vector ortogonal. Mirando esta imagen aquí, si encontramos el producto cruzado del vector A y usando la mano derecha, apuntas los dedos en la dirección del vector A para que se doblen hacia el vector B cuando cierras la mano. El producto cruzado estará en la dirección de su pulgar. La forma más fácil de encontrar el producto cruzado es evaluar este determinante 3×3 donde la primera fila son los vectores unitarios I, J y K, la segunda fila con los componentes del vector V, y la tercera fila son los componentes del vector W. También podemos usar esta fórmula aquí, pero probablemente sea mucho más fácil recordar cómo evaluar este determinante 3×3 que memorizar esta fórmula aquí, aunque el resultado sea el mismo. Volviendo a nuestro ejemplo, mostramos gráficamente el producto cruzado del vector A y antes de encontrar este producto cruzado. Este vector morado aquí es el vector A. Y este vector rojo aquí es el vector B. El producto cruzado es este vector amarillo aquí, que es ortogonal o perpendicular al vector A y al vector B. Observe cómo si toma su mano derecha y apunta sus dedos en la dirección del vector A para que se doblen hacia el vector B, su pulgar apuntaría hacia arriba en la dirección del producto cruzado, que vemos aquí en amarillo. Entonces, al rotar esto, observe cómo el producto cruzado siempre es perpendicular al vector A y al vector B. Ahora busquemos nuestro producto cruzado. Nuevamente, configuraremos esto como un determinante de 3×3 donde la primera regla sobre el vector unitario es I, J y K. La segunda regla serán los componentes del vector A. Entonces tenemos 2, 1, 1 negativo. La tercera fila con los componentes del vector B. Negativo 4, 5 y 2. Ahora para evaluar esto, tendremos 2×2 determinantes por un vector unitario y menos 2×2 determinantes por el vector unitario J. Más un vector de tiempos determinantes de 2×2K. Entonces, para encontrar los elementos de este primer determinante de 2 en 2, eliminaremos la fila y la columna que contiene el vector unitario I. Entonces eliminaremos la fila 1 y la columna 1. Estos cuatro elementos constituyen nuestro determinante 2×2. Entonces tenemos 1, 1 negativo, 5, 2. Ahora, para los siguientes 2×2 determinantes, eliminaremos la fila y la columna del vector J. Entonces, de nuevo, eliminamos la fila 1, pero ahora eliminamos la columna 2. Los elementos restantes son 2 negativos, 1 negativo, 4 negativos y 2. Y finalmente, para este tercer determinante de 2×2, eliminaremos la fila y la columna del vector K. Entonces, de nuevo, eliminamos la fila 1, pero ahora eliminamos la columna 3. Entonces, los elementos que quedan son negativos 2, 1 y negativos 4, 5. Y ahora evaluamos cada uno de estos 2×2 determinantes. Entonces, para este primer determinante de 2×2 tendremos 1×2 menos negativo 1×5. Entonces tenemos nuevamente negativo 1×2, eso es 2, menos negativo 1×5, eso es negativo 5 veces el vector unitario y menos. Aquí tendremos negativo 2 veces 2 menos negativo 1 vez negativo 4. Bueno, negativo 2×2 es negativo 4 menos negativo 1 por negativo 4 es positivo 4 veces el vector unitario J, y finalmente más. Aquí tendremos negativo 2×5 menos 1 por 4 negativo. Bueno, negativo 2 veces 5 es negativo 10 menos 1 veces negativo 4 es negativo 4 veces un vector unitario K.
Simplificando aquí tenemos 2 más 5, eso es 7 y aquí tendremos menos 8 negativos, más 8j. Y finalmente, aquí tenemos más, esto sería negativo 10 más 4, entonces eso es más negativo 6k, o simplemente menos 6k. Lo que, por supuesto, si queremos hacer cualquier forma de componente, donde el componente x es 7, el componente y es 8 y el componente z es 6 negativo. Entonces este vector es ortogonal o perpendicular tanto al vector A como al vector B, que ya vimos graficado aquí en amarillo. Espero que hayas encontrado esto útil.